Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Pineda. A continuación voy a exponer como tal lo correspondiente a la temática 1, 2 y 3 de Filosofía y la Cultura. Soy estudiante actualmente que me encuentro en el programa de Filosofía de la UNAM. Entonces, pues en contexto, frente a lo que se vio en la unidad 1, 2 y 3, podemos encontrar que en lo primero, cuando se habla del término cultura, se hace referencia como tal a todos los artículos que componen y es estructuralmente el pensamiento y conducta de una sociedad, que a su vez está compuesta por determinantes. ¿Qué determinantes componen esta? ¿Sí? Entonces, pues la transformación alrededor del tiempo, creencias, rituales, ideologías, que a su vez digamos que traen una pregunta en sí. ¿Cómo la cultura puede básicamente convertirse en un objeto de alienación del sujeto? Entonces, cuando hablamos de alienación del sujeto, es como la cultura hace que el sujeto pierda su identidad en sí mismo y la popularización de esta frente al consumo en masa que se tiene. La instauración como tal de altas facciones sociales hace que éstas tengan como un dominio sobre el sujeto mismo y sobre la cultura. Traen consigo como tal la alienación del sujeto mismo, produciendo una pérdida de la personalidad y la esencia del mismo, que conduce que la libertad que el sujeto tiene para elegir, el libre albedrío, se vea subsumido como tal a lo que digan las altas facciones de la sociedad. Ahora, digamos que lo que se consume para saciar un deseo o una necesidad del intelecto del ser humano, eh, son determinantes para que éste siga queriendo y queriendo más cosas. Digamos que hay una articulación de la misma cultura y digamos que necesariamente tiene que haber no tiene que ver con un hecho, una ley de vida o una teleología que tenga el mismo ser. De yo nací por tal cosa y entonces mi objetivo en la vida es hacer tal cosa. No. En este caso digamos que trae otra pregunta más allá, que es sobre la organización social que tiene el sujeto y por qué es necesario comprender la cultura desde el contexto de hibridación para pensar en el mundo contemporáneo. ¿Sí? El contexto de hibridación es muy complejo en parte, pero digamos que para resumirlo como tal y traerlo en un caso de la vida real, entonces digamos que la cultura es un concepto que se comprende desde el lenguaje y los hábitos que adopta ciertos grupos sociales. Ahora, digamos que esto trasciende en un sentido de la vida del ser humano y en consecuencia instauran teleologías. Como lo acaba de decir, la cultura instaura una teleología, pero a su vez hace que el ser humano se contraponga a esta y busque algo más. Pero trae otra pregunta, ¿no sería más fácil vivir sin teleologías? Digamos que solamente el objeto fuese vivir en un mundo donde la cultura no domine de tal modo que rija los aspectos más básicos de la vivencia del ser humano. ¿Sí? Tales aspectos básicos se ven, digamos, condicionados por ontologías que se ven justapuestas en aspectos muy básicos como la ética, la moral, la felicidad, ¿sí? Y digamos que el ser humano se ve como tal amenazado por otras culturas porque quiere imponer su cultura frente a otras. Esto le da como una conceptualización y eh, una centralización sobre la dominación de su cultura sobre la otra. Acá se ve mucho reflejado la relación de poder. Ahora, digamos que en consecuencia se ocasiona que cada cultura sea capaz de mirar por encima de sí misma. Al mirar por encima de sí misma, digamos que por lo tanto pierde un carácter de supremacía y ocasiona que sea más denso observar, digamos que las falencias que tiene sobre sí misma y se quiere imponer sobre las demás. ¿Sí? Digamos que la liberación del hombre tiene como nociones culturales tales como la patria, la sangre, la etnia, la religión, la ética, la moral, los territorios. Pero esto a su vez tiene una noción de lo otro, ya que está el ser mismo implicado en estos. ¿Qué quiero decir? Que el mundo digamos que tiene una eh, insatisfacción frente a lo que se tiene y lo que quiere hacer es suplir esa necesidad de intelecto y digamos que de deseo, y la hibridación de la cultura proporciona eso, que lo que yo no tengo acá lo puedo encontrar en otro lado, y eso se ve muy reflejado ahorita en esta época con el contexto de cibercultura, con el contexto como tal de
viajar en menos de 12 horas a cualquier continente. Eh, y pues básicamente tomar costumbres, creencias, ideologías, aspectos más básicos de cualquier otra cultura, instaurarlos en la misma y acomodarlos para hacerme la vida más sencilla. Eso es lo que busca la liberación de la cultura. Y también básicamente pues en las relaciones como tal amorosas, porque pues se puede observar mucho que hay relaciones interculturales, por ejemplo, colombianos con personas de Medio Oriente. Y pues hay intercambio cultural de comida, de lenguaje, de jergas, de costumbres. Y un contexto más allá, digamos que la globalización de esto permite que hayan como un acercamiento más concreto a las otras culturas. ¿Qué quiere decir? Que sería como algo macro, desde lo micro a lo macro, y digamos que se instaura como tal. Un ejemplo sería el K-pop. El K-pop es un género que nace de musical que nace como tal en Corea del Sur y ha tenido bastante tendencia en los últimos años ahorita en América del Sur, en toda Latinoamérica, y digamos que se ha instaurado con mucha fuerza en la población juvenil, que era lo que no pasaba anteriormente, a pesar de que tiene otro idioma, tiene otro contexto, pero igual toca políticas como tal que están a nivel como tal internacional, y digamos que tiene una temática bastante llamativa y hace que las otras culturas tengan una tendencia a irse hacia la cultura surcoreana por este género musical y tengan como más necesidad de saber, pero por qué y cómo funciona esto y por qué tienen esa ideología y por qué la música suena de tal manera y por qué el ritmo es así, ¿sí? Entonces es bastante complejo mirar solamente desde un punto de vista. Eso ocasiona que haya una variación cultural, ya sea desde la música, ya sea desde las relaciones amorosas, ya sea desde la comida, ya sea desde el viaje a cualquier parte del mundo. Y eso trae un nuevo contexto para el ser humano. Digamos que tiene bastante implicación en la parte emocional, ya que implica los aspectos más psicosociales y como tal más profundos del ser humano que hacen que se tenga un entendimiento de sí mismo y no se pierda frente a la cultura que él tiene. Y no piense que hay una centralización de su cultura misma, sino que hay diferentes culturas y puede aceptar y comprender la misma sin necesidad de tener una supremacía sobre ellas. Y las culturas digamos que traen algo de utilitarismo frente a lo que resulta útil y no ven como tal el sufrimiento como algo bueno, lo ven como algo que tiene que ser eliminado, pero nada puede estar sin algo bueno o algo malo. No hay felicidad sin sufrimiento, eventualmente no hay salud sin enfermedad, ya que si no hubiera tal cosa, la otra perdería como tal su significado de base y como tal no sería coherente pensar que no habría como una igualdad o más bien como una balanza frente a lo que se quiere y lo que se desea, ¿sí? Entonces es como una balanza. No hay dolor sin placer, no hay deseo sin melancolía o tristeza, que es lo contrario. Tal sufrimiento es causado por el pensamiento de que se construye como tal el concepto del ser y se sustrae a la cultura misma y esa cultura lo conlleva en masa. Ahora lo que tiene que hacer el ser humano es pensar qué aspectos le ayudan a mejorar su vida y qué aspectos son más eficientes para que éste tenga como tal una mejor visión frente al mundo y frente a la sociedad que lo rodea y a la realidad más bien que tiene en sí mismo. Muchas gracias.